Hola, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de una parte de la educación médica que es la semiología. Proviene del griego semiología, semillón signo, logos estudio, es el estudio de los síntomas y signos que nos ayuda a construir síndromes. Acá tenemos un algoritmo donde comprendemos perfectamente que un síntoma es una manifestación subjetiva, por ejemplo el dolor, los signos, por ejemplo, ictericia. A través de los mismos podemos organizar un síndrome, que es el conjunto de síntomas y signos. Acá podemos ver algunos ejemplos de signos, por ejemplo la disnea, que es la dificultad para respirar, la cianosis, el color azulado de la piel, palidez, edema, eritema, etc. De entre los síntomas, el dolor de hecho es el más frecuente síntoma que trae el paciente a la consulta, escalofríos, náuseas y existen otros varios más. El síndrome es el conjunto de los síntomas y signos que nosotros hemos recogido por el interrogatorio y de esta manera construimos un síndrome específico, ya sea respiratorio, cardíaco, neurológico. Acá existen algunos ejemplos como el síndrome de dificultad respiratoria, de intestino irritable, el síndrome ictérico, el síndrome doloroso. Acá en el síndrome de dificultad respiratoria, por ejemplo, tendríamos síntomas como la disnea, agitación, aleteo nasal, signos como cianosis, desaturación, crépitos, estertores, tos, fiebre, y así construiríamos un síndrome de dificultad respiratoria. En esta época, por ejemplo, el coronavirus llevaba una neumonitis, una neumonía bilateral de tipo viral que llevaba a todas estas manifestaciones. Existen algunos tipos de síntomas generales como la astenia, dinamia, anorexia, algunos que son específicos de un sistema como la tos, patognomónicos, por ejemplo el síndrome carcinoide, tiene una triada característica por rubor cutáneo, diarrea, asma. Algunos síntomas son prodrómicos, como por ejemplo en la migraña existe previamente síntomas como vómitos y aura visual, el paciente ve todo amarillo. Con todo esto, ¿a dónde queremos llegar a hacer un diagnóstico? Acá, para enriquecer algunos síntomas, como por ejemplo, el agregar a una determinada estructura, como por ejemplo la faringitis, la itis a la faringe, faringitis, así otitis, apendicitis, o cuando tenemos una estructura de carácter tumoral, un tumor, lipoma, miosarcoma, carcinoma, si tenemos una secreción a través del oído, otorrea, si es a través de la nariz, rinorrea, si hay una parálisis, paraplegia, hemiplegia, si existe una obstrucción parcial intestinal, tenemos una pseudooclusión, si existe una inflamación alrededor de los vasos sanguíneos, una periarteritis, perivasculitis. ¿Dónde queremos llegar a construir una historia clínica? Y la historia clínica es una narración escrita ordenada de todos los datos que obtenemos del paciente mediante anamnesis y exploración física que sirven para hacer un juicio y un síndrome definitivo y así establecer un diagnóstico y un tratamiento. Las historias clínicas son un tanto diferentes de acuerdo al lugar del hospital. Es muy diferente la historia neurológica, la ginecológica, la obstétrica, la oncológica. Sin embargo, tienen una estructura que es común, general, con algunas especificidades en cada área. ¿Qué es importante cuando nosotros vamos a entrevistar al paciente? Tiene que vernos bastante seguros, tenemos que ser ordenados en el interrogatorio, tenemos que tener un nivel de confianza, de empatía, no podemos ser simpáticos ni antipáticos, tenemos que tener una neutralidad, tenemos que ustear al paciente, no tenemos que tutear, porque esto podría arruinar la entrevista. La historia clínica tiene todas estas partes. La anamnesis, insisto, es el interrogatorio, el examen físico a través del cual recogemos signos, a través de la inspección, palpación, percusión, auscultación. Con la primera y la segunda parte construimos un diagnóstico sindromático, establecemos un plan de tratamiento, evolucionamos si está internado el paciente, ya sea bien o mal, algunos anexos para laboratorios, electrocardiograma, ecografía, resonancia magnética, tomografía, etc. Y la epicrisis se refiere a un resumen de toda la estadía del paciente en el hospital y hacer un resumen de todo lo que le pasó. La anamnesis
es muy importante porque representa el 75% del diagnóstico. Los aspectos claves para tomar en cuenta: confianza y respeto. Hay que ser amable, hay que dirigir la entrevista, no estar apurado, hay que saber escuchar, saber preguntar, no hay que establecer monólogos. Dentro de la misma historia clínica, en la parte de anamnesis, a su vez existen 7 pasos. La filiación, luego viene la fuente de la historia o fuente de la información, la confianza en la información. Algunos pacientes tienen una habilidad para somatizar, el síndrome de Munchausen, por ejemplo. Ahí viene el motivo de la consulta, motivo de la queja, motivo de ir al hospital. La enfermedad actual, que como veremos más adelante, construimos con el síntoma pivote. La anamnesis por sistemas, antecedentes personales y antecedentes familiares. La filiación es importante acá de todos los aspectos que ustedes ven. El nombre, existen algunos homónimos, tomar en cuenta si es que tiene 2 nombres, 2 apellidos, anotarlos para evitar confusión. La edad es importante, existen algunas enfermedades propias de la infancia, de la tercera edad. El género será importante, pues existen algunas enfermedades propias de las mujeres, cáncer de mama, cáncer de cervix, en los varones cáncer de próstata. Será importante el estado civil, así como también la ocupación. Los mineros, ejemplo, tienen enfermedades profesionales como la neumoconiosis, silicosis, etc. El lugar de procedencia, si tenemos un paciente que procede de área tropical, que está con fiebre, ictericia, puede ser una fiebre amarilla. El motivo de la consulta es el único lugar donde se colocan las palabras del paciente. Puede ser que dice que le duele el estómago, le duele el pie, siento el cuerpo pesado, tiene un mal aire que le dio, me encontraron alta la presión, tengo un chichón, vengo por una revisión. Es el único lugar donde se ponen las palabras del paciente. Y en la enfermedad actual utilizamos un mnemotécnico que es Alicia para determinar la aparición de ese síntoma, localización, irradiación, carácter del dolor, que inicia y que lo alivia. Acá hacemos una patografía desmenuzando este síntoma que trae el paciente. Podemos hacer una comparación con esta tabla y decirle al paciente si el dolor que tiene es de tipo eléctrico, si es a martillazos, si es de tipo picadura, si es por rotura, hormigueo, estiramiento, estrechamiento, palpitaciones, etc. Hay que insistir en el inicio, no es lo mismo un dolor de 5 minutos atrás, que sería un dolor agudo, o si tiene, digamos, varios meses, sería un dolor de tipo crónico. Ahora, si fue súbitamente el inicio, si es de a poco, si es progresivo, si es intermitente. Acá una escala de dolor, donde indicamos al paciente del 0 al 10 cuán grave es su dolor. Del 0 será casi nada, de 10 será muy intenso. Existen algunos síntomas que tenemos que recoger y asociar con este síntoma primordial, que es el dolor, como náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, etc. Dentro de la revisión por sistemas o anamnesis por sistemas es una parte de la anamnesis donde por orden vamos recogiendo quejas o síntomas a través de nuestro interrogatorio ordenado del sistema nervioso central, aparato cardiorrespiratorio, gastrointestinal, genitourinario, locomotor, tegumentario, endocrino, hematológico, psicológico, psiquiátrico. Dentro de los antecedentes tendremos que preguntar al paciente si existen algunas enfermedades que requirieron hospitalización, tratamiento, si hay algunas cirugías, si estuvo hospitalizado, qué tiempo, qué tratamiento recibió, si hay antecedentes alérgicos, si recibe algunos medicamentos, con qué frecuencia, qué dosis, si hay antecedentes de fracturas, si existen antecedentes gineco-obstétricos, último periodo menstrual, si existe consumo de algunos tóxicos, cannabis, alcohol, etc. Dentro de los hábitos es importante interrogar dónde vive, qué tipo de alimentación tiene, cómo duerme, qué hábitos intestinales tiene. Y dentro de los antecedentes familiares preguntaremos si existen enfermedades hereditarias. Algunos tumores, la diabetes, pueden ser hereditarios. Hasta aquí es esta primera parte, la anamnesis de la historia clínica, que nos permite, por estos 7 pasos que les comentaba, desde la filiación, motivo de consulta, fuente de la historia, enfermedad actual, antecedentes personales familiares,
recoger todas las manifestaciones subjetivas. Eso es todo.